Bendiciones. Les habla el pastor y profeta Víctor Hugo Pino de la comunidad familiar Altares de Adoración, Escuelas del Reino Eder. Hoy quiero compartir con ustedes la Haftará número 8. Esta Haftará la encontramos en Abdías capítulo 1, versículos del 1 al 21. En esta paracha hemos estado hablando de Jacob y el encuentro con su hermano Esaú. Una haftará anterior empieza el Señor a hablar en contra de Esaú, en contra de aquella generación, en contra de Edom. En esta haftará vamos a encontrar el juicio final que Dios determina en contra de Esaú y en contra de sus generaciones, en contra de Edom. Y empieza diciendo, visión de Abdías. El Señor Dios dijo así a Edom: Oído hemos el pregón del Señor, y mensajero es enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra ella en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, abatido serás tú en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Aquí el profeta Abdías comienza diciéndonos que el Padre Eterno envía mensajero a las naciones. Ese mensajero a las naciones los iba a provocar que ellos se levantaran en batalla en contra de Edom. Y dice sobre todo que esta batalla iba a venir en contra de Edom por causa de la soberbia de su corazón. Recordemos lo que dice la Escritura, que al soberbio el Padre Eterno lo rechaza, pero al humilde lo recibe. Entonces la soberbia de Edom fue una de las causas que provocó este juicio que el Padre Eterno establece contra Edom, que recordemos que son la descendencia de Esaú. Entonces el Señor les dice: tú que moras en las hendiduras de la peña. La historia dice que Edom estaba ubicado en unas hendiduras, en unas peñas, donde era casi imposible que lo pudiesen derribar. Estaban en un lugar que era tan intrincado para llegar a ello, que su corazón se ensoberbeció y creyeron que de ahí nadie los podía quitar, que en el lugar donde ellos estaban nadie los podría tocar. Pero el Padre Eterno, al conocer lo que había en su corazón, determinó este gran juicio para ellos, de tal manera que hoy en día nosotros vemos que no queda rastro de Edom. Nosotros podemos buscar en la historia, en los mapas, y vamos a encontrar que Edom como tal, los edomitas, no tienen ningún lugar específico, simplemente porque el Padre estableció un juicio sobre ellos, en el cual establece que ellos iban a desaparecer de la faz de la tierra. Continúa diciendo: si te encaramares como águila, y si entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dijo el Señor. No haré que perezcan en aquel día, dijo el Señor, los sabios de Edom y la inteligencia del monte de Esaú. Por tu violencia en contra de tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza y serás talado para siempre. El día en que estando tú delante llevabas extraños cautivos su ejército, y los extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos, pues no debiste tú estar mirando en el día de tu hermano, el día en que fue extrañado. No te habrías de alegrar de los hijos de Judá en el día que se perdieron, ni
habías de ensanchar tu boca en el día de la angustia, ni habías de entrar por las puertas de mi pueblo en el día de su quebrantamiento, ni habías tú tampoco de haber mirado su mal el día de su quebrantamiento, ni habías de echar mano a sus bienes el día de su quebrantamiento, ni habías de pararte en las encrucijadas para matar a los que de ellos escaparen, ni habías de entregar los que quedaban en el día de angustia. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? El Padre Eterno en un día determinado estableció juicio contra Judá, contra el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel fue invadido. Y los enemigos llevaban cautivo al pueblo de Israel. ¿Qué hizo el pueblo de Saúl? ¿Qué hicieron los edomitas? Pues ellos aprovecharon que estos estaban invadiendo a Jerusalén, y ellos también empezaron a tomar de lo que encontraban, y aún los que lograban escapar del pueblo de Judá, entonces venían y los asesinaban, venían y los mataban. Esto nos deja ver entonces verdaderamente lo que había en el corazón de Esaú. Cuando Esaú se reúne con Jacob, en su corazón nunca hubo un perdón verdadero, porque si hubiese habido un perdón verdadero, sus generaciones después de él nunca hubiesen atentado en contra del pueblo de Judá, en contra del pueblo de Jacob. Entonces esto nos deja ver claramente que Esaú, aunque en un momento determinado le dio la mano a Jacob, lo aceptó como su hermano, de verdad su corazón nunca estuvo en esto, y él lo que hizo fue transmitir de generación en generación aquello que había en su corazón contra Jacob, al punto de que el pueblo de Edom entonces aprovechó ese momento en el cual Dios había establecido un juicio en contra del pueblo de Judá para él aprovecharse y no solamente tomar de las riquezas del pueblo, entrar dentro del pueblo y tomar del pueblo, sino también matar a todos aquellos que estaban escapando de la mano de los invasores. Esto nos deja como enseñanza para nosotros que debemos aprender a perdonar verdaderamente de corazón, que no podemos ser como Esaú, que en un momento determinado recibió a su hermano como si nada hubiese pasado, pero en su corazón, en lo más profundo de él todavía no había perdonado a Jacob. Y continúa diciendo, y la casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán. Ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque el Señor lo habló. Y vendrán salvadores al monte de Sión para jugar al monte de Esaú, y el reino será del Señor. Entonces aquí termina diciendo, imagínense usted a Jacob, y la casa de José la ponen como fuego, y a la casa de Esaú la pone como estopa. ¿Qué pasa cuando usted une el fuego con la estopa? Simplemente el fuego va a consumir la estopa. Y eso fue lo que el Padre Eterno profetizó sobre la casa de Esaú por él no haber perdonado sinceramente a su hermano desde el principio, por él no haber aceptado desde el principio que el Padre Eterno había llamado para tener la carga de la primogenitura, que el Padre Eterno había llamado y escogido para continuar con la simiente santa, era Jacob y no era él. Entonces esto fue lo que provocó que las generaciones, la descendencia de Esaú, aún tuviese rencor y tomara venganza en contra del pueblo de Jacob, aunque Dios eterno estableció ese juicio en contra de Esaú y en contra de su casa, simplemente que no prevalecerían, simplemente que desaparecería su nombre de la faz de la tierra. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos aprender, o lo que debemos hacer con esto, o lo que debemos aprender de Esaú, es a no hacer las cosas como él las hizo. Porque si
si analizamos todo lo que fue la vida de Esaú, todas las cosas que hizo, desde el principio vamos a ver que él tomó malas decisiones. Lo primero que podemos nosotros ver en Esaú es que actuó impulsivamente. No meditó ni examinó las consecuencias. Esto nos lleva a pretender a ser cautelosos, aprender a ser cautelosos, serenos, sobrios, advertidos de las consecuencias. Si nosotros nos ponemos a ver, él actuó impulsivamente desde el principio. Cuando llega, que tiene hambre, él simplemente le pide a su hermano: te vendo la primogenitura por el plato de lenteja. Entonces cambió lo eterno simplemente por lo pasajero. Esto nos enseña a nosotros que debemos ser cautelosos. Debemos meditar antes de tomar cualquier decisión. Otra de las cosas que hizo Esaú, sacrificó el futuro por el presente. Esaú estaba hambriento ahora, por lo tanto sacrificó el futuro por el presente. Él sacrificó el llamado eterno que Dios tenía con él por el presente. Muchas veces nosotros nos podemos encontrar en la misma situación que se encontró Esaú. Tal vez no sea por un plato de lenteja, tal vez no sea simplemente por una comida, pero nosotros vamos a tener que tomar la decisión muchas veces de escoger lo eterno o lo pasajero. Escoger lo eterno que verdaderamente tiene un valor cuando nos presentemos delante del Rey, cuando estemos en su reino, o escoger lo pasajero que simplemente se queda aquí en la tierra y que no tiene trascendencia. Otra de las cosas que hizo Esaú fue colocó la satisfacción del deseo carnal por encima del privilegio espiritual. No es incorrecto estar hambriento, lo incorrecto o profano vino cuando colocó ese deseo por encima del privilegio espiritual. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener necesidades. El hambre nos habla de una necesidad. Ahora, debemos aprender a escoger entre esa necesidad y el privilegio espiritual. ¿Qué es lo que tiene más valor para nosotros? ¿Qué es lo que más nos llena a nosotros? Porque una de las cosas que nosotros pudimos aprender de Yeshua, de Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, fue que Él le dio siempre más valor a las cosas espirituales que a las naturales. Recordemos en el momento de la tentación, Él sintió hambre, sintió la misma necesidad que tuvo Esaú. Pero Esaú de una vez cambió su primogenitura por el plato de lenteja. El enemigo en la tentación a Yeshua, a Jesucristo, le pregunta: si tienes hambre, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Yeshua, ¿qué le responde? Jesucristo, ¿qué respondió? Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él supo hacer una separación entre su necesidad natural y el privilegio de lo espiritual. Él simplemente lo que le quiso decir: tal vez tenga hambre en lo natural, pero la palabra que viene de la boca de mi Padre, que es la que alimenta mi espíritu, no la voy a cambiar simplemente por lo natural. Nosotros debemos estar en esa misma condición, en esa misma posición, que podamos tomar más, que debemos inclinarnos más a lo espiritual, a lo que tiene una trascendencia más que a lo natural. Por eso yo quiero proclamar sobre tu vida ahora en este momento. Yo proclamo en el nombre de Yeshua Jesucristo que tú empezarás a tomar decisiones correctas en tu vida. Que no te pasará como le pasó a Esaú, que simplemente vendió su primogenitura por un plato de lenteja. Yo proclamo en el nombre de Yeshua Jesucristo que tú empezarás a escoger lo que es del reino. Empezarás a escoger lo que es eterno. Que empezarás a tener
el mismo sentir que hubo en Yeshua, que no convirtió las piedras en pan simplemente por hacer lo que el enemigo quería, sino que entendió que el verdadero alimento de él venía del cielo, que el verdadero alimento eran las palabras que venían del Dios eterno. Yo proclamo sobre tu vida, en el nombre de Yeshua, que como nunca empiezas a recibir ese alimento del cielo, que ya no cambiarás más lo eterno por lo pasajero, que ya no cambiarás más lo pasajero por lo que verdaderamente tiene un impacto en lo que es tu futuro y en lo que el Padre Eterno va a hacer contigo. Bendiciones.